siempre soñaba con un carro y siempre quería. Y ya pues ¿Cuándo adquiriste tu primer auto considerado auto de colección? te ¿En voy a qué contar. año? Mi primer auto, en primer lugar, mi primer auto que fue mi auto del día, lo compré justo ya había muerto mi padre. Un año después que muere mi padre, Ah, todavía tenía 18 años cuando lo compro. Me fui en un verano con un amigo muy querido mío, Tito Castañola, ujú, que somos compañeros de colegio, de barrio, de vida, también en el club de autos antiguos y claro. bueno, exitoso en todo, en el deporte y todo lo demás. Su padre era constructor y construyó unas casas en Breña y nos fuimos un verano, nos pidió para vender las casas. Nos pasamos el verano metidos en una covacha de Ternit, muertos de calor, vendiendo las casitas. Y fue un éxito y ahí junté mi plata. Y me compré mi primer auto con mi plata y con mi trabajo. No te creo. Que fue Wow. un Renault 4CV de 1951, que es idéntico al que tengo Aquí actualmente en mi tienes. colección. Ah, mira. Exactamente ese fue mi primer auto, un color ladrillo. Y fue un auto adorado por mí, que lo tuve 2 años, hasta que cambié al siguiente auto, que fue un Triumph Claro. Herald. Pero ese auto lo vendí y lo perdí. Y en esa época había muchos Renault acá, como en Buenos Sí, Aires también. sí, El sí. 4CV, que es el auto Sí, parecido a claro. Volkswagen, el Claro. chiquito, auto magnífico. Ya, pero esos eran franceses, creo. No Eran venían, franceses, no eran venían. franceses y fueron diseñados también por Ferdinand Porsche. Claro. Claro, y Por eso la forma que él tiene. estuvo detenido en Francia un tiempo durante Ujú, la guerra, ¿no? Entonces de ahí lo aprovecharon y la Renault le robó prácticamente la idea de exactamente. Volkswagen y salió en producción antes que Volkswagen, Sí, 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 ¿no? claro, Y claro, es muy parecido, solo que más chiquito, de 4 puertas y con un motor de 760 claro. centímetros cúbicos. Y con la fealdad que caracteriza a los autos franceses, ¿no? Esa Claro, fealdad bonita que tienen, sí, 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 que te sí. enamora por un lado y dices por Sí, el otro lado, qué sí, ¿qué es feo que eres, esto? pero qué bonito. Sí, es una belleza, es una fea Sí, belleza. una fea belleza. Sí, entonces ese carro fue mi primer auto y lo vendí y lo perdí y después desaparecieron de la faz de la tierra en el Perú esos carros. Es que se Y podría muy rápido, pues. sí, Lata muy se delgada. me lograban rápido y eran muy endebles en muchas cosas, Sí, muy primitivos, ¿no? sí, Es un auto más que nada pensando en los años 30, exacto, ¿no? Porque se comenzó a fabricar el año 46, y se fabricó hasta el año 61 ese modelo. claro, Entonces, yo lo perdí completamente y no lo volví a ver y siempre buscaba ese carrito para tener en mi colección claro. y no lo encontraba nunca. Creo que te he contado cómo fue que apareció este carrito que tengo ahora yo. Ese creo que a través de Renzo o una cosa así, o Renzo averiguó, no. No. Ese carro hace ya 15 años. Un día llego a mi casa de campo con Liliana, mi esposa, abro la puerta del garaje, entro y me encuentro ese carrito hecho una mugre, oxidado completamente, metido entre mi jardín. Casi me dio un ataque porque es el carro que buscaba por todos lados, ¿eh? Y inmediatamente averigué qué había pasado y este gran amigo mío, Tito Castañola, Ah, no te creo, ah, el mira. Tito lo había encontrado, ese carrito tirado, que no era el mío, pero era exactamente Pero igual, exactamente igual, metido en un claro. taller de Surquillo detrás de basura, de desmonte y chatarra, lo encontró, hecho leña, ¿no? Wow. Y él me dio la sorpresa que lo sacó, lo compró y Claro, me lo trajo y me lo dejó de qué regalo ahí. lindo. Con la idea de que lo tenga de adorno nada más. Claro, claro, No se imaginó él que lo iba a restaurar claro, al funcionamiento actual que funciona perfecto, claro. ¿no? Entonces, esa es mi primera anécdota con mi primer carro. Tu primer carro, Ese fue claro. mi primer carro y es el único en mi colección, el único carro que no es americano de los que tengo. Ah, cierto, Sí. tienes razón. Todos mis Claro, demás carros, claro, son porque yo soy un americanos. fanático de los carros Claro, americanos. Es el único que no es americano. claro. Pero para mí es muy significativo y por eso incluso lo tengo separado de los Sí, demás, está esta parte. como Como en en un un pedestal. pedestal. Yo domino. Sí, sí. Ese carrito Yo le tengo domino. un cariño muy especial y ahora en abril, no, en mayo. En mayo va a haber una exhibición en Miraflores de autos italianos, franceses e ingleses. Ingleses. Y voy a llevar ese Renault Ah, ahí. qué Lo bonito. voy a ¿En, llevar. en el arco también? Sí, creo que va a ser en el Arco. Ya, Todavía no está definido el sitio, pero ya. probablemente sea en el Arco. Ah, qué bonito. Va a ser a finales de mayo, creo. Ujú, Está en el calendario de este año perfecto. del Club del Automóvil Antiguo.
Entonces, bueno, y Claro, del ya, cual eres miembro y soy, además fuiste presidente en su época también sí, del club. he sido 2 veces presidente, he sido vicepresidente, he sido secretario, he sido vocal, soy vocal actualmente de la Ah, también, directiva mira, actual, ya con los jóvenes, ¿no? claro. Claro, Sí, porque hay una nueva generación, hay ¿no? una nueva generación de mucho empuje que ya están tomando la posta Y que es y bueno también, ¿no? magnífico, es lo Es que tiene bueno. que ser. Entonces, el Club del Automóvil Antiguo también es otra de mis pasiones. No estoy ahí hace ya muchos años, hace como 40 años, 40 años. sí, más o menos, porque el club ha cumplido 50 años. Sí, Pero yo sí. entré 10 años después cuando volvió a tomar actividades, porque en la época del terrorismo se frenó mucho, Bajó, ¿no? sí, bajó mucho. Entonces, bueno, en el Club del Automóvil Antiguo estoy vinculado pues no solamente a todos los socios del club, a Ujú. las sedes que tenemos en Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, incluso la sede del Cusco la inauguré yo cuando Ah, qué estaba bonito, no sabía. en mi primera presidencia en el año 3, Ah, ¿no? Y bueno, con el club hemos hecho, tenemos mucha vinculación con todos los clubes de Sudamérica, claro. tenemos mucha vinculación, mucha actividad Ujú. conjunta. Pero Claro, y eso inclusive tienen también el tema de los rides que van a hacer viajes por el así es, hacemos interior. viajes internacionales, nacionales, por todos Sí. lados. Y Los internacionales ya hace el último, hace cuánto lo habrás hecho? el último que hice internacional ha sido el año 12. No, perdón, el año 14 estuve en Ecuador en Ah, una el de Ecuador competición. fue el último. El Ok. último, sí, pero el año 12 fue el último, digamos, que cerré la afición de hacer los viajes a raíz de que nos íbamos a Colombia invitados a la Feria de las A Flores. Colombia, cierto. Sí, nos Cierto. íbamos, pasamos por Ecuador y llegamos a Colombia. Pero lamentablemente antes de llegar a Popayán hubo una tragedia Mm, de uno de sí, mis compañeros que se estrelló y murió su pareja. sí, fue muy triste la Y fue historia. y yo tuve que encargarme incluso de él, de internarlo Ujú, y traer su carro y todo lo demás. Pero claro. y ahí decidí ya no hacer los viajes internacionales, a excepción de ese del Ecuador, pero que no llevé mi carro, sino que me prestaron un carro allá, Ah, claro. ¿no? Claro, y es diferente, pues, Para ¿no? Es como que participar. más Sí, ya fue muy tranquilo. diferente, Claro, ¿no? Y claro. ahí participar en el rally que hacen ellos muy, muy lindo todos los años. Pero Entonces, sí, igual continúa la actividad, porque sí, hay cosas que nos chocan mucho y que a sí, veces es difícil sí, superar cosas sí, así, es pues, ¿no? difícil, sí. Pero sí Pero continúa la afición acá, al acá interior. y sigo Claro, participando en todos los rallies y las claro, actividades peruanas, ¿no? Y el rally andino que tenemos todos los años. claro. El último lo hicimos ahí en agosto pasado. Hay, Y hay una pregunta que siempre se lo hacen al que colecciona algo, ¿no? Entonces, pero es difícil porque a veces uno tiene varios amores en lo que colecciona, ¿no? Pero el auto que más te gusta, o sea, tu auto favorito, digamos, como para exponer, es que sería diferente, ¿no? Para exponer uno, para viajar otro, para pasear otro, pero el que más te ha de los marcado, míos, sí, sí. ya, mi auto. Es difícil decir qué auto es el favorito, Sí, porque claro. es como decir qué hijo es tu hijo predilecto. Porque Claro, todos los he hecho desde cero. Los exacto, he restaurado completamente con mucho cariño y mucho esfuerzo y mucho tiempo. Algunos incluso me demoraron más de 10 años en claro. terminar la restauración. Pero el que le tengo más cariño especial y el más significativo para mí es un De Soto del año 41 que tengo, un Ujú, coupé, ujú, muy lindo de carro, empezando porque la De Soto es una marca que ya se perdió en el año 61, vale, era de la Chrysler ujú. y la Chrysler la retira porque la Chrysler tenía 4 marcas, Chrysler, De Soto, Dodge y Plymouth. Y Plymouth, ¿No? claro, Pero el de Soto era casi tan igual que el Chrysler, casi tope de gama, que decidieron descontinuarlo claro. en esa oportunidad. Este carro es muy lindo, es muy bonito, tú lo has visto. Es un diseño precioso del 41, con una cola muy bonita, redonda. Es un auto de lujo para esa época. Y le tengo mucho cariño también porque me costó mucho trabajo desde comprarlo, porque yo iba con mi mecánico por la avenida Tomás Marzano de mi carro normal y vemos un carro destartalado que iba adelante, color celeste que le sonaba Que era muy todo. común en la época, pues, ¿no? ¿Ah? Era muy común en la época ver autos así en la Claro, calle, ¿no? ¿no? Y entonces y lo seguí. Dije, ese carro lo miré y veía que estaba completo en cuanto a guardafangos, parachoques, filetes, todo, pero se veía destartalado. Y lo seguimos hasta Villa María del Triunfo. Llegó el señor, se estacionó y me bajé al toque y le dije,
qué lindo su carro, no quiere venderlo. No, me dijo, mi carro es precioso, se lo compro, por favor. Claro, Fue tanta la insistencia mía y repitiendo 2, 3 veces que al final el hombre me dijo, bueno, ok, se lo vendo. Y me lo vendió a un precio realmente muy módico, muy barato, claro, que me dio pena también quizás por la parte sentimental de él hacia el carro, exacto, ¿no? claro. Me lo vendió todo y comencé la restauración, ¿no? Y a buscar las partes que le faltaban algunas partes, como por ejemplo la máscara cromada de adelante. ¿Eso en qué año fue más o menos? Eso ha sido el año 91. 91. Wow, 91. complicado conseguir Claro, las cosas en esa sí, época. sí, Recién sí. se estaba abriendo la importación acá a Perú. Estamos hablando de 35 años y Claro, de una marca ya perdida, claro. ¿no? Entonces, me faltaban cosas importantes porque el carro tenía la máscara de cromada de Sí, no, es adelante, muy espectacular, bonita, hermosa. espectacular. Y en esa época tenía una máscara que le habían hecho, Ujú. parece que había tenido un golpe de nariz y incluso se había deformado un poco la nariz del carro. Y le faltaban los faritos de atrás, los faros rojos que Ajá, son de vidrio claro, y con alto relieve que dice de Soto exacto, en el vidrio. claro. Y faltaban cositas así. Entonces comencé a restaurarlo. Primero la parte todo lo que se hace para una restauración, Ujú. de montar el carro, comenzar el chasis, a arenarlo, armarlo, ver, cuadrar las cosas. La máscara está deformada. Felizmente que caí en buenas manos de un planchador que más que un planchador es un orfebre, Orfebre, sí, sí, que sí, trabaja mucho para Jorge también. claro. El muchacho se demoró 6 meses en hacerme la máscara Wow. y felizmente había un carro similar de 4 puertas que había encontrado por ahí y entonces se pudo copiar todo exactamente igual, la Mira. parte del medio de la máscara, ¿no? Ya, Y porque hay cosas, perdón que te interrumpa, hay cosas que no se saben mucho a veces cuando tú ves un auto lindo restaurado en la calle. Lo que cuesta dejar un auto clásico en las condiciones que corresponden. Porque que una cosa es una reparación y otra cosa es no, una claro. restauración, pues, ¿no? Entonces, si tú quieres un auto que perdure en el tiempo, que se vea bien y se vea purista, original, el trabajo es bien tedioso, Es sobre todo muy, cuando no hay repuestos, pues, así ¿no? es muy difícil, ¿no? Y tiene que tener mucha paciencia, Ujú, mucha calma y hacer la cosa bien hecha para que vuelva a su estado original. exacto. La parte de accesorios, digamos, que me faltaban, que te cuento, tuve la oportunidad de ir a Hershey, en Pensilvania, que es una exhibición anual que se hace ahí de todos los octubres de todos los años, que es magnífico, no sé si has Sí, escuchado sí, de sí, Hershey. la sigo por las Es redes. magnífico y lo más importante es que tiene una cachina de 30 kilómetros Claro. durante 5 días que vas y encuentras todo lo que puedes imaginar, porque todos los gringos van de todas las ciudades, se van Así allá con es, sus carromatos, arman sus mesas y se claro, van a vender y está todo sectorizado por marcas y cosas por el claro. estilo. Entonces, a sugerencia de un amigo, me puse un cartelito acá que decía De Soto 41 y comencé a caminar por todos lados y de repente un gringo, ¡hey! Me llama y me dice, y me muestra que tenía una máscara, la máscara que yo No, buscaba, nueva, nueva, sin uso, pero no. una de ellas partía en dos, Ok. ¿ya? Entonces me dice, Ah, pero igual era un tesoro, o sea, dámela. por supuesto, le dije, me la llevo Claro, y ya. Y claro. me la vendió creo que en $50. Wow. Una maravilla, por supuesto, estaba nueva, lo único que había era que soldarla Claro. y era un cromado adicional porque estaba Sí, pues, ya por el tiempo, claro. no, estaba en su caja incluso. Wow. Ya, y me la traje así, y esa fue la máscara que le puse. Y en la misma feria conseguí los faritos de atrás que me faltaban, Ah, genial. un detalle más de uno de adelante, la plaquita del timón, que la mía estaba fea, la del medio, Ajá, del timón claro. que dice Soto en relieve, Ujú. también me la conseguí, y varias cosas más. Eso fue una maravilla. Con eso completé el carro, vasos, Los vasos, los claro. vasos que le faltaban a la Claro. rueda. Entonces tuve la suerte de conseguir todo eso y me lo traje como, lo hice también para otros carros, no solo para ese, ¿no? No, 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 claro, pero por lo Estaba, menos ya. estaba en 2 oportunidades en Hershey y me ha servido mucho No, es una para maravilla. completar los carros, la restauración de mis carros. Claro, hay ahora también el tema de la tecnología que te ayuda mucho, ¿no? Los tornos CNC, las impresiones Por 3D y todo lo supuesto, demás. Pero el original siempre pesa siempre es más, ¿no? original. O sea, la Es siempre originalidad original. siempre pesa, ¿no? Sí, incluso el emblema de la maletera, que es Ujú, una masa claro, cromada claro. con un vidrio rojo encima, que el vidrio sí lo tenía original,
no lo conseguí más. Pero felizmente que con ese carro que te digo del 41 de 4 puertas, me prestaron el emblema completo que es grande Ajá, y lo que hice fue, hice un molde en yeso. ajá, Ese molde lo hice vaciar en bronce y ajá. el bronce lo cromé. Y quedó exactamente Ah, no igual. te creo. Sí, Ah, mira, qué es loco. exactamente igual la Ah, original. mira, Con su interesante. vidrio rojo en relieve también. Claro. Ah, no sabía que habías hecho ese trabajo. Qué Sí, sí. interesante. Sí, hay unas mañoserías que uno tiene que No, aprender en no, el pero camino. es obvio, Claro, es y parte eso de. completa todo, Es sí. parte de que a veces pasa que si tú no tienes la habilidad o el ingenio como para diseñar quizás o indicar qué hacer, y otros tienen la habilidad manual de hacerlo Claro, directamente, ¿no? Pero hay mucha gente que depende al 100% de un mecánico, de un claro, claro. pintor, y son los que a veces están en el aire porque no Sí, saben qué hacer. O sea, lo sí, único que ellos quieren es tener su así auto es. totalmente Yo soy restaurado. ingenioso para esas cosas. Claro. Soy bien, bien, bien motivado para... Imposible tener todo lo que tienes si no fueras ingenioso. O sea, Bueno, escúchame, y además de los autos, porque los autos me encantaría poder tener otro por programita supuesto, y como este, mostrarlos mostrarlos, cuando guste, porque hay Fabián. historia, unas Ahí tengo para historias rato. espectaculares No, ahí. no solo los autos, sino todo lo que Claro, está junto a los autos. exactamente, ¿no? Encantado, Fabián. Cuando tú lo Exactamente. digas, nos Dale, juntamos dale, para dale, eso. dale, genial. Porque en realidad tengo para contarte muchas Sí, no hay cosas por muchas eso. cosas simpáticas ahí, Bueno, hasta tienes una moto también. tengo una moto también que te consta a ti porque tú me la restauraste. Sí, sí, hace tiempo. Y hemos Y renegado tiene con toda eso una historia también. esa moto también. Claro, Claro, es claro. una Indian Papoose que originalmente era una Corgi inglesa. Exacto. Y tiene toda una historia desde la Guerra Claro, Mundial y todo. claro. Que la mostraremos La cuando mostraremos en su momento. en su momento. Sí. Que tengo que preguntarle a Jorge qué cosa fue lo que hizo con su Con su Corgi. moto, sí. Él tenía la Corgi ahí. Oja- Creo que Renzo la, Ojalá que la la ha conserve. rescatado, sí. No, Ojalá que sí, la creo conserve. que sí, porque le dije, no, si te la vendes me voy a molestar contigo. Sí, sería una pena. Bueno, la cosa es que, aparte de los autos, Sí, el tema otras. del derecho, colección de varias cosas, también está el tema de la música. Efectivamente. Tenemos un músico. Sí, un músico aficionado, pero con trayectoria musical. Bueno, no tanto aficionado, ¿ah? Ha Sí, llegado también a... de alguna manera estuve muy integrado a la música. Te cuento un poquito y a grandes rasgos. También siempre desde muy niño tuve mucha afición por la música. No sé por qué. Me nacía, comencé desde que tenía 4 o 5 años, me regalaron un rondín, una armónica y tocaba mi música muy bien y tocaba rondín. Y siempre me atrajo mucho a la música. La guitarra me impresionaba ver guitarristas y tuve la afición siempre. Cuando yo tenía unos 13 años más o menos, mi mamá le puso profesor de música a mi hermana Consuelo, al profesor de guitarra, a mi hermana Consuelo, que es la anterior a mí, para que aprenda a tocar guitarra ella. Y el profesor iba a la casa y le enseñaba. Y yo también quería aprender. Y mi mamá dijo, tú no. Me dijo, porque el guitarrista se vuelve bohemio. No, Tenía razón, me volví muy bohemio no, después, ya te cuento ahorita. claro, claro. Pero no me dejó el profesor. Entonces, ¿qué hacía yo? Me sentaba en la escalera de mi casa y mi hermana estaba en la sala con el profesor y yo miraba lo que le enseñaba. Ah, mira. Y logré captar algunas notas musicales sencillas que el profesor le machacaba a mi hermana que nunca aprendió, Claro. ¿no? Y después yo la agarraba la guitarra y las trataba de hacer y lo comencé a hacer. Ah, Y mira, qué locura. efectivamente, y eso yo tenía 13, 14 años, y la afición se me despertó Claro, tremendamente y quería ya aprender guitarra y todo lo demás. claro. Y ya terminando el colegio, me metí con un amigo, donde un profesor de guitarra criolla, un gran compositor peruano, don Nicolás Wetzel, que fue un gran Ah, compositor de música criolla, mira. famoso en el Perú, Claro, claro, ¿no? Y que falleció hace muchos años ya. Y con él estuvimos un par de meses y me sirvió para aprender mucho más. claro. Entro a la Universidad Católica para estudiar Derecho a los 17 años y el primer año, bueno, seguí rasgando la guitarra, haciendo lo que podía y ya con amigos de ahí de la universidad, nos reuníamos con amigas y tratábamos de hacer música, de cantar Siempre con guitarra criolla. con guitarra criolla, Claro. sí. El año siguiente, ya en segundo de letras,
entra la nueva promoción y siempre se acostumbra a hacer la fiesta del cachimbo, que Ajá. los del año anterior recibían a los nuevos. Y se hacía una fiesta, de obras de teatro, musicales, cosas. Y se organiza en la universidad, en la católica, se organiza una fiesta del cachimbo para recibirlos a ellos. Y me dice a mí, un par de amigos me dicen, oye, tú estás tocando guitarra, algo, juntémonos y hacemos música ahí, hagamos un grupito musical. Y efectivamente nos pusimos a ensayar, uno tocaba bajo, yo tocaba guitarra, otro había sido tambor en el colegio, de la banda del colegio, Ajá, y claro. dijo batería. Se sentó en una Wow. batería, su papá le compró batería y dos cantantes y nos Ajá. arrancamos. Y creamos un grupo musical que le pusimos el nombre Los Zodiac. Los Zodiac, Los claro. Zodiac, y los Zodiac fue porque la mamá de uno de nosotros nos hizo unos polos que nos bordó el signo del zodíaco a cada uno acá. Ah, Y mira, no te y de ahí creo. nació el nombre de los Zodiac. Ah, mira. Y No sabía que era por eso. sí, por eso Recién me nació. entero. Y los Zodiac en el año 62 debutó pues en esta ceremonia de la universidad, que era para llorar realmente, ¿no? Era para llorar porque yo mi guitarra era mi guitarra de criolla, que Claro. compré un micrófono con un cable que le enchufé al radio que tengo allá y me lo llevé ahí como No, parlante. no te Así creo. nos improvisamos Wow. todos. Y así empezó los Zodiac. Y los que no son tan jóvenes, que ya más mayorcitos, deben acordarse de los Zodiac, Claro, claro, porque los Zodiac creció fugazmente, claro, tremendamente que creció, claro. más bien. Uno de los asistentes de la universidad era un muchacho, ¿cómo se llamaba? Ay, ya me olvidé. Y que él tenía un programa en una emisora de radio, en Radio Central, tenía una emisora ahí, un programa musical. Ajá. Y él nos dijo, ¿no quieren ir a mi programa? ¿Qué tal? Y comenzó el asunto y nos Wow. metió a este programa y fuimos a actuar en Radio Central y actuamos ahí también en vivo, Mira, qué una locura. oportunidad. Claro, porque Y la radio en esa época también la eh, mayoría era vivo, pues, ¿no? claro, y de ahí surgió también una oportunidad de Ángel Parra, era este Ángel muchacho, Parra. Ángel Parra, y de ahí él tenía contacto en televisión y nos dijo, no quieren ni ir a la televisión, casi nos da un ataque. Canal 2 de esa época, que no era el Canal 2 de ahora, que acaba de empezar, que ya en la Claro. avenida, en la avenida Tacna quedaba el Ujú. Canal 2. Y bueno, y haciéndote la corta, fuimos a Canal 2 y temblando salimos en televisión. Y la cosa comenzó a rodar. Y los Zodiac comenzaron a crecer. Pero esa vez que van a Canal 2 por primera vez, ¿fueron con los instrumentos mismos estos o ya les habían conseguido? No, ya después de la actuación de la Católica, ya la afición nuestra, el orgullo. Claro, era como que wow. Sí, y entonces le conté a mi padre, a mi familia, y mi papá me compró una guitarra eléctrica Ah, y un mira. amplificador chiquito, Ah, una mira. guitarrita eléctrica muy simpática que con esa debuté. Y todos los demás comenzamos igual. Pero ¿y tu mamá qué decía? Mi mamá también íntima, Ah, sí, sí, pues mi ya mamá no eras bohemio, ¿no? era muy musical, solo que ella no quería nada de la bohemia. Claro, Pero eso claro. no era bohemia, pues, porque era una cosa de la nueva ola de esa época, Exactamente. ¿no? Lo veía muy bien. Ya la bohemia vino después, ya te la contaré. Exacto. Bueno, entonces, lástima que el tiempo me va a ganar, Sí, pero no hay no, problema. Ya no, después lo contamos en otro momento. mira, salimos al Canal 2 y de ahí saltamos a otro programa en el Canal 4 que ya está con mucha fuerza, que se llamaba Twitch Beach, el programa del Canal 4 que era de grupos musicales. Claro. Ahí ya fuimos ya con mucho más éxito, los Zodiac comenzó a sonar. Y de ahí increíblemente, estoy haciendo corto porque Sí, no, hay un estoy montón hablando de de... 4 años ahí. Exacto. Ya de ahí saltamos al Canal 13, que es el Ujú. Canal 5 actual, porque nos jalaron de ahí. Claro. Creo que fue Bobby Palma, un Ajá. productor que nos llevó ahí. Eso fue El años... año 62, 63. Wow. Fines del Wow. 62, principios del 63. O sea, pleno auge de la nueva ola. O sea, estaba en La nueva plena... ola era el mundo. Y Claro. el Canal 5, que era 13 en ese momento, tenía los programas musicales más importantes como Cancionísima, El Hit de la Una, que eran programas que venían artistas de todo el Claro. mundo. Claro. Yo he actuado en Canal 5 porque nos volvimos artistas exclusivos de Cancionísima y de Canal 5. He actuado Ah, con, mira. con grandes artistas. Hemos tocado en el mismo programa con Pérez Prado, ¿no? Claro. Hemos tocado con Palito Ortega. Palito Mira. Ortega
tocando la batería nuestra, porque él tocaba era muy Claro, aficionado a la batería, claro, entonces claro, hicimos un número musical y él tocaba la batería, tengo las fotos ahí, no sé si te las claro. Sí, sí, enseñé. sí, sí, la vi, la Y vi, la ahí, vi. Con Leo Dan también hemos acompañado, Jim Reed, que vino de Estados Unidos, Ah, mexicanos, ¿cómo se llama? El de los Teen Tops, el que se casó con Enrique Guzmán. Enrique Guzmán, Enrique mira Guzmán también. vino muy Wow, simpático, Enrique wow. Guzmán, hemos actuado con él, con muchos artistas. Llegamos a tener un éxito tremendo cuando vamos Ajá, a recorrer todo el Perú. Tuvimos un contrato que no llegamos a realizarlo a Colombia. ajá. En fin, fue un éxito tremendo y Los Odia se convirtió en el principal grupo musical de la nueva ola hasta los años 65, en Claro, que ya aparecen los Daltons, claro, los Shanes, otros, y nosotros decidimos ya retirarnos porque ya estábamos por recibirnos de profesionales claro, y ya nos incomodaba un poco seguir claro, de neobolero, ¿no? claro, claro. Entonces ahí cortamos la historia de los Zodiacs, que tuvimos mucho éxito, tengo muchísima información y literatura sobre esa época, y pasamos ya a nuestra vida normal. Claro. Pero seguimos siendo amigos todos los que integrábamos los Zodiacs, y 40 años después o 50 años después, en el año 2005, decidimos juntarnos ya viejitos a tocar nuevamente y y dijimos, ¿por qué no volvemos a actuar otra vez públicamente? Claro. Y hace, bueno, 15 años, 20 años, y en el año 5 decidimos actuar nuevamente, pero no como una cosa de negocio ni nada por No, el no, estilo. no, no, no. Y creamos una fundación que se llama hasta ahora Tocando Corazones, Claro, para apoyar a jóvenes y niños con aficiones musicales y de escasos recursos. claro. Y así lo vinimos haciendo. Entonces, comenzamos a actuar en algunos sitios Qué en bonito beneficio eso. de esto. Qué Hemos bonito eso. actuado en el Cocodrilo Verde, en el Casino de Miraflores, en el Regatas, en la Estación de Barranco. En todas partes hemos Claro. actuado con esa finalidad. Qué Hasta que bonito. vino la pandemia y ahí se acabó ya. Ah, pero la fundación La sigue fundación funcionando. sigue funcionando, pero ya está con un bajo perfil, Oh, ok. porque incluso lamentablemente con la pandemia fallecieron nuestro baterista Mm, y nuestro cantante. claro, Fallecieron los claro. dos y ahí decidimos dejar en el recuerdo a Ah, los Zodiac, que fue claro. un grupo muy, muy exitoso. Qué lindo, oye, qué lindo. La verdad, Y impresionante. para complementar solamente eso, ya ganándome un Ya poquito de terminando, tiempo, sí. te cuento por qué la bohemia. A mí, aparte de la música que Nueva Orleans, yo desde muy niño me encantaba la música criolla, la Ajá. música criolla peruana, y me gustaba muchísimo. Y a mi padre también, que con él lo compartíamos. Y mi mamá y mis hermanas, tres mujeres, no, esa música horrible. Ah, no te Sí, creo, entonces con mi claro, papá escuchábamos claro, en Radio Victoria todos los días, de 12 a 1, los programas de música criolla. claro. Y a mí me encantaba la música criolla. Y cuando paramos con los Zodiac, Ujú. con otro de los integrantes de los Zodiac, con Lucho León, que toca guitarra muy bonito, que también es aficionado a la música criolla, que seguimos tocando música criolla y nos fuimos metiendo mucho a la música criolla, pero a la verdadera, a la Claro, real música a la criolla, pura, a la claro. pura, pura, ¿no? Entonces, y recorrimos todos los centros musicales, que no son las peñas, sino son los cogollos reales de la Exacto, música criolla, exacto. el Pinglo, el Sentir de los Barrios, la Peña Criolla del Rímac. Paramos en todos esos lugares. Mira. Y yo teníamos 18, 19 años. Sí, ya. Ya, Ah, pero ok, ya vamos ok. terminando, Ya, vamos Lili, terminando. está bien. Es mi hija Liliana. Sí. Sí, de que tenemos un almuerzo con ella. Pero vamos terminando. Sí. Entonces recorrí todos esos sitios y me metí mucho en la música criolla. Y comenzó la bohemia verdadera. Claro, Es lo que decía mi claro, madre, ¿no? claro. Y las noches hasta la madrugada, en todos los centros musicales y todo, pero en sanamente, ¿no? Y me acuerdo, pues en esa época yo tenía 20 años, más o menos Ajá. 20, 21 años, y con este amigo, Lucho León, y con otro más, que no era de los Odia, pero que era muy aficionado a la música, nos íbamos a todos los lugares. Y a veces no nos dejaban entrar, no nos querían dejar entrar porque decían, muchachitos de mierda. Claro, ¿quiénes serán? Los Claro, centros musicales no son, pues, claro, no claro. son públicos, ¿no? No, pues. Entonces, costaba trabajo y hasta que conseguíamos que nos escucharan, que tocaran una guitarra, y ahí mismo nos acogían inmediatamente. Y hemos tenido una vinculación muy grande con todos los músicos criollos de esa época. Qué bonito. He tenido amistad O sea, grande has conocido a todos los bravos, grandes, a todos los bravos, grandes. claro, He tenido de clientes míos ya como abogado a las Limeñitas, a Eloísa Angulo, a los Morochucos, a Óscar Avilés, Aguirre y Cortés.
íntimos amigos, ¿no? A los chamas, del trío Los Chamas, Chamas, los sí, chamas que fueron maravillosos. claro, claro. Hemos sido muy amigos, incluso ya tengo también otra anécdota de Washington Gómez, uno de los integrantes de los chamas, ya cuando estaban desarmándose, su hijo Marino, Frank Gómez, era oficial de la Marina y estaba en el submarino Pacocha cuando hubo el accidente con el barco japonés. Y Ah, se con hundió el japonés, claro, y claro, se con el hundió el pesquero. Pacocha y murieron muchos submarineros. Claro, claro. Y Franz Gómez sí revivió. Él fue el teniente que salvó a los veintitantos sobrevivientes. Ah, Y mira. es toda una historia grande. Wow, wow, voy a hablar Y algo Washington me después. pidió si podía ser abogados de los sobrevivientes. Y fuimos los abogados de los sobrevivientes hasta el final de la liquidación, juicio con los japoneses, con la marina. Claro, Al claro. final conseguimos que el Kyogo Amaru, que era el barco japonés precioso, Sí, que sí. fue el del occidente, se los cedieran a mis tripulantes, a mis clientes. Ah, no te Y ese creo. se liquidó y se los repartió a todos ellos. Wow. Y Fernando Gómez fue el teniente, que era teniente, fue el que salvó a todos de puro valor, Claro. saliendo 40 metros bajo mar Después, a puro pulmón. claro. Es una historia aparte. Sí, no, es una historia increíble. Horacio, no te quito más tiempo, encantadísimo de poder conversar contigo No, porque tienes muchísima información, muchísima historia para contar. Y la próxima vez nos vemos Sí, cuando quieras tú me avisas en y tu rincón maravilloso. cuando que es quieras para donde- visitarme y ahí vamos a tener más tiempo y más Dale, anécdotas dale, que dale. contarte y otras actividades que he realizado también que ya irán saliendo por el camino. De todas maneras. Ya Fabián, te Un agradezco gustazo. más bien a ti mucho. No, 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 y al eres siempre contrario. bienvenido Dale. como gran amigo. Voy a apagar la cámara. Ya Muy puedo bonito. parar, puedo levantarme. Muy, muy bonito. Sí, sí, dale, con confianza. Estás en tu casa. Gracias.